abuela revela su sufrimiento y venganza. Lo que ninguno imaginaba. En el corazón de un pequeño pueblo que parece sacado de otro tiempo, la antigua casa de la familia González estaba llena de risas y abrazos. Los niños porreteaban por el jardín. Sus voces vibrantes se mezclaban con el aroma del pastel de frutas que Mariana había horneado. Sus manos temblorosas, pero diestros al mismo tiempo, habían hecho de ese día algo especial. Sin embargo, algo más pesado flotaba en el aire, un secreto antiguo como las paredes que rodeaban a todos los presentes. Mariana, con su cabello plateado que brillaba a la luz del sol, y una mirada profunda que parecía contener siglos de historias, observaba a su familia con una mezcla de amor y melancolía. Desde lejos, sus hijos e hijas conversaban animadamente, pero había un eco inquietante en la atmósfera. Las risas ocultaban murmullos. Los abrazos parecían más frágiles que nunca. En el rincón de la sala, una fotografía antigua atrapó su mirada. Ella, joven y llena de sueños, con un brillo en los ojos que había desaparecido desde hacía tiempo. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, Mariana decidió que ya era hora de desenmascarar el tormento que había llevado el secreto. Con voz temblorosa, aunque firme, reunió a todos en el salón. Cada rostro miraba con curiosidad, y en el aire se palpaba la tensión. Ella comenzó a hablar sobre aquellos años perdidos, sobre promesas rotas y la traición, que había dejado cicatrices profundas en su alma. Las palabras hilaban un relato oscuro, un laberinto de injusticias que había afectado no solo a ella, sino a cada uno de los que ahora la escuchaban. Mientras relataba su dolor, los murmullos comenzaron a surgir. ¿Es verdad? No puede ser, resonaban entre los presentes. Mariana podía ver la incredulidad en sus rostros, pero también una chispa de empatía. Las historias que contaba no eran solo cuentos de desgracia. Eran verdades que habían permanecido escondidas bajo el polvo del tiempo. Cada anécdota que compartía era una punzada en el corazón de la familia, desnudando secretos que preferirían olvidar. Pero Mariana también tenía un as bajo la manga. Sus ojos centellearon al mencionar que su historia no estaba completa. Había algo más, un misterio que amenazaba con desmantelar los lazos familiares. Las sombras del pasado que creyeron enterradas empezaban a moverse, y ella lo sabía. La venganza que había estado fraguando en silencio se cernía sobre ellos como una nube oscura. A medida que sus palabras se llenaban de tensión, la atmósfera se tornó electrizante. Nadie estaba preparado para lo que vendría. La inquietante pregunta que dejó flotando en el aire hizo eco entre los miembros de la familia. ¿Qué tan fuerte es el lazo que nos une? ¿Y qué precio están dispuestos a pagar por la verdad? Sus ojos, profundos y serenos, desafiaban a la familia a mirar hacia adentro. La incertidumbre se extendía como un velo, mientras todos se preguntaban cuáles serían las verdaderas caras de la justicia y la traición. Mariana, con el corazón latiendo fuerte, echó un último vistazo a la fotografía en sus manos, como si en ella estuviera la clave del futuro. En su mirada, una sombra de duda y esperanza se reflejaba. Todo estaba por definirse. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La habitación se llenó de un silencio denso. Mariana, erguida frente a su familia, no podía quitarse la sensación de que algo monumental estaba a punto de suceder. La tensión crecía, como un hilo de cuerda apretado.
todos contenían la respiración. Sus rostros se iluminaban solo por el último destello de luz que se filtraba desde la ventana. Qué tan fuerte es el lazo que nos une, y qué precio están dispuestos a pagar por la verdad. Mariana repitió sus palabras, como si cada sílaba fuera un eco en el aire cargado de secretos. Un murmullo se alzó, seguido de miradas inquietas entre los presentes. Pudo ver confusión, enojo y miedo en sus ojos. De pronto, un estruendo ensordecedor sacudió la casa. El cristal de una ventana estalló en 1000 pedazos. ¡Mamá!, gritó una de sus hijas, mientras los niños se lanzaban al suelo buscando refugio. Mariana se dio la vuelta, el corazón palpitándole. A su lado, uno de sus hijos, Tomás, paralizado. Tenía la mirada fija en la puerta trasera. Él había visto algo tan impactante que las palabras se le atascaban en la garganta. Antes de que Mariana pudiera reaccionar, una figura apareció en el umbral. Era un hombre, de pie en la oscuridad, con una máscara que ocultaba su rostro. La inquietante sensación de que el pasado había cobrado vida la envolvió. Sus pies se movieron con rapidez, como si la rabia y el miedo hubiesen encontrado un camino hacia su cuerpo. ¡Bang! Un segundo disparo, esta vez más cerca. Todos dieron un paso atrás, con la mente confundida. «¿Quién eres?», gritó Mariana, intentando mantener la voz firme. La figura no respondió, pero en un giro inesperado, la máscara cayó al suelo, revelando un rostro conocido. Era Carlos, el hermano que todos creían muerto. ¡Carlos! La sorpresa se convirtió en horror. Los murmullos de incredulidad se convirtieron en gritos. La imagen del hermano perdido brotó de las sombras, y con él una verdad devastadora. Mariana sintió un nudo en el estómago. «No, no puede ser», murmuró. Carlos, con la mirada fija en Mariana, retrocedió un paso, como si el dolor de su pasado resonara en cada movimiento. «Fui traicionado», exclamó, la indignación temblando en su voz. La familia que creí que quería proteger estaba escondiendo secretos que ahora deben salir a la luz. El aire se volvió helado. Mariana se dio cuenta de que la venganza que había mencionado no era suya, era de él. El juego de alianzas cambió en un instante. La tensión se rompió en un hilo delgado entre la traición y la justicia. «Tú no sabes lo que has hecho», gritó uno de sus hijos, mientras la familia comenzaba a cuestionar todo, a mirar a su alrededor con desconfianza. Mariana sintió cómo su propio mundo se desmoronaba. Carlos levantó su mano. El gesto pedía silencio. «Sé todo lo que pasó. La siguiente verdad derribará lo poco que queda de esta familia. Pero tú, Mariana, serás quien lo decida. Puedes aceptar mi venganza o enfrentarle a la verdad. ¿Estás lista para lo que viene?» Las palabras fueron un golpe en el pecho. Mariana miró a sus hijos, a sus hermanos, sintiéndose atrapada entre el amor que sentía por ellos y el dolor que ahora Carlos estaba desenterrando. La verdad lapía en su interior, inquietante y peligrosa. «¿Qué has hecho, Carlos?», fue lo único que pudo preguntar, mientras la incertidumbre levantaba un manto de sombras sobre todos ellos. Una pregunta que dejaba entrever la posibilidad de que todo lo que conocían estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Alguno de ellos podría manejar lo que venía? Mariana no sabía si estaba lista para el terrible camino que podrían seguir sus decisiones. Todo estaba a punto de transformarse en una guerra familiar. Mariana sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿Qué has hecho, Carlos?», preguntó. Su voz apenas un susurro. La confusión se apoderó de la sala. Cada grito, cada mirada llena de miedo, sentía. Multiplicaba la tensión. Sus hijos, sus hermanos, todos se desplazaban nerviosos, ansiosos por entender la magnitud de lo que acababa de suceder. Carles, con la mirada fija en ella, parecía estar luchando con sus propios demonios. «No puedes seguir callando, Mariana.
todo esto? ¿Qué tenemos? Esta familia está a punto de desmoronarse. Todo ha sido una mentira, una ilusión. Las palabras explotaron como una bomba en la habitación. Nadie se atrevía a decir nada. Los murmullos iniciales se habían convertido en un silencio temeroso. Los niños, todavía en el suelo, miraban a su madre con ojos grandes llenos de dudas. Tomás, su hijo mayor, se aferraba a la mano de su hermana, sin saber qué esperar. Mariana sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir con eso?», exigió. La desesperación se filtró en su voz. Corrió una lágrima por su mejilla. Esa noche, antes de que desapareciera, yo no fui el único que sufría. Te apuñalaron por la espada de un pariente. Palabras traicioneras de quienes creías tus amigos. Esos son los secretos que ocultaron. Carlos se acercó. Su voz era un grito ahogado. Tú fuiste la elegida para llevar el peso del pasado, pero ahora es momento de que todos lo lleven. La atmósfera se volvió helada. En un instante, Mariana sintió que la casa se cerraba a su alrededor. «¿Por qué nunca me dijiste?», murmuró, incapaz de sostener su mirada. «Porque quería protegerte», dijo Carlos, pero su expresión era de rabia y dolor. «No solo a ti. Sabía que si lo hacíamos público, las consecuencias los consumirían». Pero antes de que alguien pudiera responder, un estruendo inesperado resonó en el exterior. «¡Mamá!», gritó una de las hijas. «¡Mira!». Un deslizamiento de tierra repentino había desatado él. Caos. Una nube de polvo se levantó, y con ella una figura emergió de entre las sombras. Las luces de la casa parpadearon. Cuando la neblina se disipó, una mujer apareció en la entrada, con la mirada intensa y decidida. «Soy yo, Mariana», gritó, avanzando a pasos firmes. La mujer se quitó la capucha y reveló su rostro. Mariana se quedó helada. Era Sofía, su hermana que había desaparecido hace años. Una vida entera atrás. «¿Sofía? No puede ser». El grito de Mariana resonó en la habitación como un eco aterrador. Todo se torció. Las conexiones, los secretos, todo lo que creían saber era ahora nada. «Te dije que había cosas de las que tenías que enterarte», dijo Sofía, su voz precisa y clara. Las cabezas se giraron, la respiración contenida. Carlos tiene razón. Este juego que ha estado entre nosotros significa más de lo que imaginas. Pero la peor parte es, la verdad tiene nombres, y esos nombres están entre nosotros. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Ahora no solo enfrentaba el regreso de su hermano, sino que su hermana había vuelto para cambiarlo todo. Un profundo dolor la envolvió. La familia que había intentado mantener unida estaba desgarrándose, revelando en cada rincón secretos indecibles. «Nadie sabe lo que ha pasado de verdad», decía Sofía, «y nadie está a salvo. ¿Crees que solo hay una traición? La más profunda se encuentra en el corazón de quienes menos esperas». Un frío helador llenó el salón. «¿Qué has traído, Sofía?», preguntó Carlos, los ojos oscuros como agujeros vacíos. El aire se tensó de nuevo. Mariana sintió cómo el pecho se le oprimía. Ahora estaba clara la angustia que había privado a su familia de la paz. Con una mirada desesperada, la familia esperó lo que vendría, percibiendo que la traición no solo se escondía en sus pasados, sino que amenazaba con engullirlos en el presente. Lo que siguió sería más devastador de lo que jamás habían imaginado. La certeza de que nada sería igual estaba cada vez más cerca. ¿Sería la verdad liberadora? ¿O acabaría por destrozarles para siempre? Atmósfera estaba cargada de tensión. Mariana, aún en shock, miró a Carlos y luego a Sofía. La revelación de su hermana había sido como un rayo en medio de la tormenta, y todos en la sala se preguntaban cómo habrían podido vivir tanto tiempo en la oscuridad. Los murmullos comenzaron a resonar entre los presentes. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Tomás, su voz temblorosa. «¿Qué es lo que no sabemos?». Sus ojos estaban llenos de confusión y miedo, como el resto de la familia que parecía estar atrapada entre la incredulidad
y la realidad que se desmoronaba a su alrededor. «Significa que la verdad es más compleja de lo que pensamos», dijo Sofía, avanzando con determinación. «La familia no es solo amor y risas, también es un campo de batalla, y hay heridas que nunca han sanado». Mariana sentía que su corazón latía con fuerza. Cada palabra de Sofía era un golpe directo. De repente un grito desgarrador rompió la tensión. «¡Mamá, mira!». La voz de una de las niñas, Laura, resonó con desespero. Mariana giró la cabeza. Fuera de la casa, algo se movía entre la sombra de los árboles. Un grupo de personas se aproximaba, y no se veían amistosos. La respiración de todos se detuvo. «¡Son ellos!», exclamó Carlos, sus ojos desbordando furia. «Los que nos hicieron esto. Los que me traicionaron primero». La confusión se transformó en pánico. ¿A qué se refería? La figura más cercana, un hombre grande con una cicatriz en la cara, avanzaba con paso firme. Detrás de él estaban otros, todos con expresiones duras y decididas. «Deben pagar», gritó uno de ellos, levantando una antorcha. El fuego parpadeaba en la oscuridad, iluminando rostros en hueso y venganza. «¡Corran!», gritó Mariana, empujando a sus hijos hacia adentro. Pero antes de que pudieran cerrar la puerta, el hombre de la cicatriz había llegado. «No huyan», dijo con una risa cruel. «¿Acaso no quieren saber la verdad?». Mariana pudo ver cómo su familia, sus hijos, entre el terror y la incredulidad. La figura maliciosa se acercó más, lo suficiente para que Mariana sintiera el aliento del peligro. Pero lo más impactante fue su rostro. «Hola, familia», dijo el hombre. «Soy yo, Adrián». El aire quedó helado. Adrián, el hermano perdido, el que todos creían muerto. La sala se volvió un laberinto de gritos y caos. Mariana se tambaleó, su mente colisionando con la revelación. «¿Qué está pasando? ¿Por qué?». «Tú, Mariana», dijo Adrián, su voz llena de odio. «Siempre fuiste la favorita. Mientras te escondías en la ignorancia, nosotros sufríamos. Tu familia ha cobrado su precio». Mariana sintió que el dolor se transformaba en ira. «No entiendo por qué no viniste antes». «Porque el pasado no me dejó. Pero ahora tengo la oportunidad de cobrar venganza». Su risa sonó cruel, y un estremecimiento recorrió la piel de Mariana. Las miradas de la familia se entrelazaron. La confusión era palpable. Cuando Adrián levantó la mano, algo brilló en su puño. «Esta es la verdad que todos han temido». Sin poder contenerse, Sofía gritó: «¡Detente!», y se lanzó hacia él. El reloj marcaba el momento más crítico. «¿Qué has hecho?». La voz de Sofía se rompió, mientras el peso de la historia se deslizaba por sus hombros. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Adrián hizo un movimiento rápido, y la escena estalló en caos. Mariana se quedó paralizada. ¿Cambiaría todo esto para siempre? Las promesas de amor, las heridas desgarradoras, la lucha por mantener unida a la familia. Todo ahora parecía frágil, como un hilo a punto de romperse. «¡Sofía!», gritó, pero las sombras del pasado, ya no eran solo recuerdos. Eran realidades que amenazaban con salir a la luz. La oscuridad de la verdad se cernía sobre ellos, y Mariana sabía que el camino que tenían por delante no sería fácil. ¿Serían capaces de enfrentar lo que venía? ¿Estaba lista para enfrentar la realidad de su propio pasado que podría hundirlos a todos? Una nube de duda, temor y esperanza incierta se apoderó del aire. La historia recién empezaba a desnudarse, pero la verdadera prueba recién comenzaba. La habitación se sumió en un silencio helado. Los rostros angustiosos de Mariana y su familia se guiaron hacia Adrián, quien con su mirada cargada de rencor había roto las ataduras de un pasado que habían tratado de olvidar. La tensión era palpable, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Mariana sentía que el tiempo se detenía. Adrián levantó la mano. «La verdad que todos temían está a punto de salir», dijo con un tono amenazante. Las palabras de su hermano resonaban, disparando mercuriales dudas en cada miembro de la familia.
Pero antes de que alguien pudiera formular otra pregunta, un grito desgarrador rompió el silencio. Sofía, quien había estado delante de todos, se desplomó al suelo, las manos aferrándose a su estómago. —¡Sofía! —gritó Mariana, corriendo hacia ella. La imagen de su hermana en el suelo, pálida y temblorosa, hizo que el pánico se instalara en el pecho de todos. Mariana se arrodilló junto a su hermana, sintiendo cómo el mundo se deshacía a su alrededor. —¿Qué te pasa, Sofía? ¡Habla! Sofía levantó la vista con ojos desorbitados y llenos de terror. —No puedo aguantar —murmuró. Antes de que un espasmo le recorriera el cuerpo, un hilo de sangre comenzó a filtrarse de su boca. De pronto, aquel aspecto en su rostro, en lugar de formar parte del caos general, profundizaba el horror. —¡Llamen a una ambulancia! —exclamó uno de los hijos. Pero ya la confusión se había apoderado del lugar. La atmósfera celebraba un retumbar siniestro, un miedo compartido. Nadie se movía. Todos estaban paralizados. Cuando Mariana volvió la vista hacia Adrián, su rostro había perdido la altanería. —¿Qué le hiciste? —gritó, sintiendo cómo la ira y la desesperación se entrelazaban en su voz. —Yo no —comenzó a decir Adrián, pero su tono era más de preocupación que de defensa. Mariana apenas lo escuchaba. En su mente, el eco de las palabras de su hermana resonaba. Sofía había traído consigo algo que no era solo un regreso. Era un veneno que fluía, disolviendo lo poco que quedaba de su familia. —Ayuda, por favor —balbuceó Sofía, su aliento volviéndose cada vez más frágil. Fue ahí cuando una de las sombras en la puerta se movió. Era Carlos, que se acercó sin aliento, como si hubiera visto a un fantasma que regresaba del más oscuro abismo. —Sofía, no —gritó, y su voz era un rugido lleno de dolor. Se lanzó hacia ella, intentando sostener su cabeza en sus brazos. —¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Las luces comenzaron a parpadear de forma errática, y la habitación se convirtió en un escenario de caos. Adrián retrocedió, asustado, y en medio del tumulto las palabras de Sofía escaparon por fin. —¡El veneno! ¡Hay un veneno en la familia! Fue la razón por la que todos. Pero ella no pudo terminar. Mariana sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¡Un veneno! Las palabras flotaron en el aire como un oscuro presagio. ¿Qué significaba eso? ¿Lo que habían conocido como traiciones y secretos estaba relacionado con algo tangible? El temor se apoderó de ella. Los gritos y murmullos se mezclaban, amplificando la agonía. Era como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Mariana no podía pensar, no podía concentrarse. —¿Por qué no me dijiste nada, Sofía? ¿Qué te hicieron? Con sus ojos llenos de lágrimas, Sofía se esforzó por hablar. Es por eso que volví. Todo este tiempo pensé que me habían dejado atrás para esconder secretos. Y entonces, como si las palabras se quedaran atragantadas en su garganta, Sofía perdió el conocimiento. Carlos, tembloroso, miró a Mariana, sus ojos llenos de angustia. Me he dado cuenta de que hay otra verdad, algo que nos ha estado destruyendo desde dentro, algo que deberíamos haber detenido hace mucho. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, un grito resonó desde la puerta. ¡Fuego! La mirada de todos se volvió hacia la entrada. Fuera, las llamas comenzaron a devorar el exterior de la casa. La insaciable voracidad del fuego se acercaba rápidamente. Su luz distorsionaba la realidad que conocían. Mariana, sintiendo pánico, tomó a Sofía entre sus brazos, mientras la ira y el miedo se entrelazaban. —¿Qué está pasando aquí? —pensó, apenas logrando sostenerse en medio del caos. Lo que había sido un encuentro familiar se desplegaba en un laberinto de verdades aterradoras y en un incendio que amenazaba con consumirlos a todos. Adrián tropezó hacia atrás, los ojos llenos de miedo. —¡No! ¡No esto! —Todo debe terminar —gritó. Era un hombre quebrado, al igual que toda la familia. Cada uno de ellos estaba a punto de perderlo todo en medio del fuego y la confusión. La pregunta surgió libremente en la mente de Mariana. ¿Qué habían despertado realmente? Que pensaron que podían manejar estaba transformándose en un caos absoluto,
¿Podrían rescatar su historia de este desastre y el fuego revelaría su final? Todo lo que conocían estaba a punto de arder junto con las llamas. La lucha por la verdad apenas comenzaba. La habitación se hizo eco de los gritos y el pánico, mientras Sofía se desvanecía en los brazos de Carlos. El fuego ladraba con fuerza afuera, devorando la casa con un apetito voraz. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡Sofía, por favor!», gritó. La desesperación se apoderaba de su voz, pero el cuerpo de su hermana permanecía inerte, y la escena se llenaba de caos. «¡Hay que salir! ¡Ya!», ordenó Carlos, mirando a todos con ojos desesperados. Tomás, el hijo mayor, arrastró a sus hermanas, mientras los demás trataban de mantenerse unidos en medio de la confusión. Pero todos estaban paralizados. «¡Y Sofía! ¡No podemos dejarla aquí!», gritó Mariana. «No hay tiempo. Si no nos movemos, el fuego nos atrapará». La voz de Carlos era firme, pero al mismo tiempo resonaba una tremenda angustia. Lo que estaba sucediendo era más que un simple incendio. Parecía un simbolismo de todo lo que su familia había rehuido durante años. Mariana tomó una decisión. Se inclinó sobre su hermana y con mucho esfuerzo la levantó. «¡Vamos! ¡Afuera!», soltó un grito desgarrador que emergió desde el fondo de su ser. Mientras daban los primeros pasos hacia la puerta, la situación se volvió aún más caótica. La casa temblaba. Pero ahí fue cuando sucedió. Un sonido ensordecedor, un crujido sordo, hizo que la angustia de Mariana se convirtiera en terror. El techo estaba cediendo. «¡Corran!», exclamó, levantando a Sofía con todas sus fuerzas, aunque el peso parecía generar una losa en su pecho. Los niños tiraban de sus manos, mientras la desesperación se reflejaba en sus rostros. Casi podían sentir el aliento ardiente del fuego en sus espaldas. Cuando finalmente llegaron a la puerta, algo inesperado sucedió. Un fuerte golpe resonó desde la entrada. En un giro dramático, la puerta se abrió de golpe, revelando a un grupo de personas. Las sombras se convirtieron en caras, y aquellas figuras eran familiares. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó un hombre que Mariana reconoció al instante. Era Miguel, un viejo amigo de la familia que había desaparecido años atrás. «Estamos aquí para ayudar», dijo Miguel, con la mirada llena de determinación. Pero las palabras no entraban en la cabeza de Mariana. ¿Cómo era posible? ¿Tú estás vivo?». Su voz era casi un susurro. La confusión la invadió por completo. «No hay tiempo para explicaciones. Necesitamos salir ya». La voz de Miguel resonó con urgencia. Las llamas empezaron a devorarlo todo, y el calor aumentaba. Mariana miró a su alrededor, aturdida. «¿Qué hiciste, Carlos? Tú sabes algo, ¿verdad?». El miedo soplaba como un viento helado, y los ojos de todos estaban fijos en su hermano, buscando respuestas. Carlos, con la expresión de un hombre totalmente descompuesto, titubeó. «No, no. Sé», pero en su voz había una verdad oculta. Antes de que pudiera decir más, un estallido sacudió el lugar. «¡Nos atacan!», gritó Miguel, mientras otro grupo de extraños se lanzaba hacia ellos con furia desenfrenada. Las miradas se encontraron. Todas las dudas, rencores y secretos se apilaron en el aire. Las palabras de Sofía resonaban en la mente de Mariana. El veneno en la familia, las conexiones entre ellos, las verdades ocultadas. Todo parecía entrelazarse en ese caótico momento. «No podemos luchar entre nosotros», gritó Mariana, aunque su voz guardaba un trasfondo de desesperación. ¿Era posible que lo que venían a desenterrar les llevara a la ruina? De repente, la figura que estaba detrás de Miguel se movió, ofreciendo un giro inesperado. Era Clara, la madre de Mariana. «¡Yo estoy aquí! ¡Podemos salir!». La habitación que antes era hogar se convertía en un campo de batalla. Mariana sintió un nudo en su garganta. Las verdades que habían creído olvidar estaban emergiendo del fuego y el caos. «Mamá, ¿desde cuándo estás aquí? Todo se ha vuelto un infierno».
Mientras la familia intentaba escapar, la pregunta sonaba más fuerte que nunca en su interior. ¿Podrían salir de este fuego y enfrentar la verdad que había quedado sepultada por tanto tiempo? ¿O todo estaba condenado a perderse en las llamas de su propio pasado? La realidad se volvía cada vez más opaca, y Mariana se dio cuenta de que el peor enemigo no era el fuego, sino los secretos que habían estado alimentándolo durante años. ¿Serían capaces de descubrir quién estaba realmente detrás de toda esta locura antes de que fuera demasiado tarde? Mariana, con el corazón en la garganta, sintió que cada latido resonaba en el caos que la rodeaba. Sofía seguía inmóvil en el suelo, y el fuego comenzaba a consumir las paredes a su alrededor. —¡Vamos! ¡Salgan todos! —gritó Miguel, y su voz cortó como un cuchillo en la tensión palpable. Los niños temblaban, aferrándose a las manos de sus padres. —Por favor, no dejen a Sofía —suplicó una de las hijas, mientras su mirada se llenaba de lágrimas. Mariana había tomado una decisión, pero el tiempo se les escapaba. —¡Sofía, despierta! —lloró Mariana, sacudiendo a su hermana, pero no había respuesta. La preocupación del grupo se convirtió en pánico. La familia se movía como en un sueño, atrapada en una pesadilla que se apoderaba de ellos. Adrián retrocedió, mirando a su hermana con horror. —¡Esto no es lo que quise! —exclamó, pero su voz resonó débil entre el estruendo del fuego. —¡Basta! No es momento para reproches —gritó Carlos, empujando a la familia hacia la salida, con sus corazones latiendo con fuerza. Lucharon contra el calor y el humo que empezaba a envolverlos. Mientras avanzaban, un resplandor absorbente estalló de la habitación donde Sofía yacía. Un grito desgarrador escapó de los labios de Mariana. «No puede ser», pensó, mientras la luz iluminaba sus rostros. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, una sombra se materializó frente a ellos. Era Clara, la madre, y estaba rodeada por un aura de poder. «¡Sálvense antes de que sea demasiado tarde!», ordenó, su voz resonando con fuerza. «La verdad no es lo que piensan». Antes de que pudiera continuar, una explosión retumbó, haciéndolos tambalear. La estructura crujía y se quejaba, como si estuviera a punto de colapsar. Mariana lanzó una mirada desesperada al rostro de su madre. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué verdad?». Pero Clara no podía responder. Algo chisporroteó detrás de ella y en un instante el fuego la envolvió. «¡Mamá!», gritó Mariana, pero todo sucedió demasiado rápido. Clara desapareció en visión, hizo que el dolor triunfara en el corazón de Mariana. «¡No, no puede ser!», gritó, su voz desgarrada. Pero en lugar de caer en la desesperación, una rabia profunda la invadió. Era el momento de actuar. «¡Sofía!», gritó con un ímpetu feroz, e instantáneamente el aire se volvió denso. A medida que su llanto resonaba, una energía extraña comenzó a llenar el espacio. Todos, incluso los que estaban en estado de shock, comenzaron a prestar atención, como si sus palabras invocaran una fuerza ancestral. De repente, un destello cambió el ambiente. Un collar que Sofía llevaba colgado brilló intensamente, desprendía una luz cegadora. «¿Qué es eso?», murmuró Carlos, su voz temblorosa. «Es el collar de madre», respondió Mariana, incapaz de apartar la mirada. «Ella me lo dio cuando era niña. Dijo que contenía la verdad de nuestra familia». Pero tal y como lo dijo, el collar comenzó a levitar. La sonrisa de Mariana se detuvo en su rostro, pues algo profundo en su interior le dijo que ese objeto guardaba más secretos de lo que jamás imaginaron. Mientras la luz del collar bañaba a la familia en un resplandor cálido, una imagen comenzó a formarse en su mente. Siluetas del pasado, rostros conocidos, risas y sombras. Todos estaban allí. Desde el fondo de la memoria de Mariana emergieron imágenes, momentos olvidados, traiciones ocultas, promesas rotas. «Esto no es solo un accidente», dijo Marcarán. «Estaba destinado a suceder». La revelación retumbó en sus corazones. Todos miraron a Sofía, esperando que despertara.
La imagen del collar que brillaba a su alrededor reflejaba la lucha que se desarrollaba en su interior. La vida de Mariana se sentía como un laberinto, y cada paso que daban parecía acercarlos a una verdad olvidada. Justo en ese momento de claridad, el aire se llenó de voces que murmuraban alrededor de ellos. ¿Qué representa todo esto? ¿Quiénes son realmente?, preguntó Tomás, sus ojos llenos de incertidumbre. Pero había algo en su mirada que indicaba que estaba listo para enfrentarlo. «¡Sofía, despierta!», rogó Mariana, aferrándose al collar como si fuera la última esperanza en un océano de terror. Pero antes de que pudiera hacer algo más, el collar estalló en 1000 fragmentos de luz y toda la sala quedó sumida en la oscuridad repentina. Un silencio acechante llenó el espacio. Luego, lentamente, una figura emergió de la penumbra. Era una mujer penosa, con la mirada cargada de tristeza. «¿Por qué no vinieron a buscarme antes?», dijo la mujer. Era la bisabuela de Mariana, alguien a quien solo había visto en fotos. Y entonces esas palabras resonaron en el aire como un eco del pasado. La verdad, que se había mantenido oculta durante generaciones, había comenzado a salir a la luz, y cada uno de ellos sintió que su historia estaba a punto de cambiar para siempre. Pero, ¿estarían listos para enfrentar lo que significaba? La oscuridad de sus secretos continuaba acechándolos, y Mariana supo que el verdadero viaje apenas comenzaba. La habitación se quedó sumida en un silencio aterrador. La figura de la bisabuela flotaba como un susurro, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el collar de Sofía estalló en fragmentos de luz. Un brillo cegador llenó el aire, y de repente todo se volvió oscuro, como si hubieran cruzado a otro mundo. Mariana sintió que su corazón se aceleraba. «¡Sofía, despierta!», gritó, pero no hubo respuesta. El miedo le recorría el cuerpo. El estruendo del fuego se volvía más intenso y el olor a humo llenaba sus pulmones. La angustia se apoderó de ella. Su mente buscaba respuestas en medio del caos. La figura de la bisabuela se desvaneció y al instante un grito desgarrador resonó en el aire. «¡Mamá!», era la voz de Laura, su hija más pequeña, que apuntaba hacia la puerta. Un hombre apareció. Alguien que nadie reconocía, con una mirada oscura. Tenía una cicatriz en el rostro y una sonrisa torcida que heló la sangre de todos. «¿Quién eres?», preguntó Mariana, sintiéndose atrapada entre el miedo y la confusión. El hombre dio un paso adelante y un escalofrío recorrió la sala. «Soy yo, el que estaba escondido en las sombras. El que presenció todo», dijo, su voz resonando como un eco de pesadilla. «La verdad que han estado evitando viene con otra cara. Mi nombre es Javier y soy parte de la familia». «¡Eso no es posible!», exclamó Carlos, sus ojos llenos de incredulidad. «Todos pensábamos que habías desaparecido». «No desaparecí, me oculté. Desde que salió a la luz lo que ocurrió, no tuve otra opción que vivir en la oscuridad. Pero ahora, ha llegado la hora de que todos ustedes enfrenten la verdad», dijo Javier, su mirada llena de rencor. El aire se congeló y Mariana sintió cómo se escapaban los restos de esperanza. «¿Qué verdad? Dímelo». Mariana estaba al borde del colapso, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «Tus secretos han mantenido a nuestra familia atada», continuó Javier, acercándose más. «La traición comienza desde el corazón, y hay cosas que no saben de su madre. Clara fue parte del veneno, no la salvadora que pensabas». El rugido del fuego se intensificó. Todos estaban en un mar de confusión. Las palabras de Javier golpeaban como un martillo. Sofía seguía yaciendo en el suelo, y el miedo se transformaba en desesperación. «¡Eres un mentiroso!», gritó Carlos, ya fuera de sí, como si quisiera lanzarse contra él, pero el pánico bloqueaba sus movimientos. «¿Mentiroso? Pregúntale a tu madre. Pregúntale de la noche en que todo se desató». Las palabras de Javier cortaron el aire. En ese instante,
Un estruendo estremeció el lugar, y una nube de humo comenzó a entrar por las rendijas de la casa. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Las miradas se cruzaron, buscando respuestas a las afirmaciones de Javier. Mariana sintió su corazón tambalearse. —¿De qué hablas? —aulló. Justo en ese momento, la figura de Clara, su madre, apareció de entre las sombras, cubierta de ceniza y con una mirada sombría. —Eres un traidor, Javier. Lo que dijiste es verdad, pero no de la forma que crees —dijo con voz temblorosa mientras se acercaba. Todos quedaron paralizados. —¿Qué está pasando? —susurró Mariana, buscando respuestas en los ojos de su madre. —Lo siento, hija. Hay cosas que no puede entender. La angustia apretaba el pecho de Clara. La tensión estalló. La atmósfera se volvía explosiva. —No escondas más secretos, madre —gritó Tomás, el hijo mayor—. Dínoslo todo. La urgencia duplicaba el miedo. Pero antes de que nadie pudiera hacer otra pregunta, un grito desgarrador resonó. Sofía, de repente, comenzó a moverse. —¡Mariana! —María! —balbuceó. Y entonces, en un giro dramático, se levantó con un brillo desquiciado en sus ojos. —Todo fue por mí. Todo esto es mi culpa. El aire se volvió helado. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué pretendía Sofía? Todo lo que creían estaba a punto de caer en el abismo de la verdad y la traición. Nadie estaba listo para enfrentar lo que realmente significaba. Mariana no sabía si podía seguir adelante. El horror y la confusión inundaban cada rincón, y una pregunta resurgía entre el caos. ¿Acaso la unión que pensaban tener estaba realmente destinada al fracaso? Mariana, con el corazón a 1000 por hora, seguía mirando a su hermana. —¡Sofía, despierta! —gritó, pero no había respuesta. El fuego crepitaba detrás de ellos. El calor ardía en sus pieles. Una sensación de urgencia llenó la habitación. —Debemos salir. Los niños lloraban, desesperados. —No la dejen aquí —suplicó Laura, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Mariana sintió un nudo en la garganta. Le costaba respirar. ¿Cómo podía dejar a Sofía? El mundo giraba a su alrededor, y su mente estaba en una tormenta, balanceándose entre el horror y el deseo de luchar. Adrián, con la mirada perdida, dijo: «No, no, no puede ser». Los ojos de Carlos se llenaron de furia. «Esto es culpa tuya, Javier. Tú trajiste esto a nuestra vida». La atmósfera estaba cargada de acusaciones. Javier, el nuevo enemigo, se mantenía en pie, sonriente y amenazante. La verdad siempre aparece en los momentos más oscuros. Mientras tanto, Sofía no se movía. Mariana sintió que el dolor la consumía. «Sofía, por favor». Su voz era un grito desgarrador. De repente, el collar que había estado en el cuello de Sofía brilló intensamente, llenando la habitación con su luz. «¿Qué?», murmuró Mariana. Esa luz parecía viva, pulsante. Todos quedaron atónitos. Sofía abrió lentamente los ojos, pero algo en su expresión había cambiado. «¡Mariana!», gritó, su voz llenando el aire con un eco. Aparentemente un cambio se había producido en ella. «Sofía, ¿qué te pasó?», replicó Mariana, con temor y esperanza a partes iguales. Sofía se incorporó, mirando alrededor. Su mirada parecía cruzar un velo. Todo estaba oculto. La luz del collar. «Esta luz lo revela todo». En ese instante Javier miró el collar, y su rostro desencajó. «No, no puede ser», balbuceó, retrocediendo un paso. La tensión aumentó. El fuego ladraba con fuerza fuera de la casa. «Dinos, ¿qué significa eso?», preguntó Tomás, su voz temblando. «Necesitamos respuestas». Sofía respiró hondo. «La verdad es que este collar es un recuerdo de nuestros ancestros. Todos llevamos algún fragmento de sus secretos, fragmentos de venganza». Mariana y los demás se quedaron boquiabiertos. Sofía continuó, más segura. «La traición no solo viene de las sombras,
viene de nosotros mismos. Todos llevamos un pedazo de dolor, y hoy se ha desatado. La intensidad de sus palabras llenó el aire de energía. —¿Cómo puedes decir eso? —gritó Carlos, con rabia en su voz. Pero Sofía no retrocedió. Todo lo que creías saber, Carlos, te ha llevado a este momento. Los secretos de la familia son más antiguos y dolorosos de lo que imaginas. La atmósfera se tornó pesada. Un fuego devorador, levemente visible a través de la ventana, parecía un símbolo de su propia historia ardiendo. Mariana sintió el sudor correr por su frente. El tiempo se escurría. —No podemos quedarnos aquí —gritó empujando a Sofía hacia la puerta. Entonces algo impactante sucedió. Mientras se movían, una explosión retumbó al fondo de la casa. Un mueble de madera se desvió hacia ellos. Una sombra oscura se materializó entre las llamas. Era Clara, su madre, sosteniendo un diario desgastado. —Mariana, escucha. Esto es lo que necesitas saber. Mariana sintió el mundo desvanecerse nuevamente, pero esta vez había una chispa de esperanza. Mientras Clara avanzaba hacia ella, las paredes crujían bajo el estrés del fuego. Este diario revela secretos que nadie debería conocer. Está lleno de traiciones, de verdades que no hemos querido ver, dijo Clara, su voz resonante. Mariana extendió la mano. —¿Qué has traído? Pero antes de que su madre pudiera responder, con un último grito, un gran trozo del techo se derrumbó cerca de ellos. El tiempo apremiaba. ¿Podrían descubrir qué la familia había ocultado y salir de esta locura antes de que todo se incendiara? Clara miró a su familia con el dolor reflejado en sus ojos. La única manera de sanar es enfrentando nuestro pasado. Lo que está escrito aquí determinará quiénes somos y cómo enfrentamos la verdad. Las palabras retumbaron en la barriga de Mariana, una mezcla entre miedo y esperanza. Pero, mientras la presión se intensificaba, un grito desgarrador emergió del exterior. Era la voz de la bisabuela, resonando como un eco de los tiempos pasados. La verdad está enterrada, pero la venganza es real y viene a buscaros. El aire tembló. En ese instante, un fuerte estruendo retumbó al fondo. Las llamas comenzaron a arder más intensamente, y una sombra oscura emergió de entre el fuego. Mariana supo que el destino de su familia, su historia y su futuro dependían de la verdad que ahora se desenterraba. Pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Estaban listos para enfrentar lo que realmente eran? Mientras el fuego se acercaba, ella sintió que se le escapaba el aliento. La incertidumbre acechaba. ¿Serían capaces de salir de esto juntos, de enfrentarse a su propia historia, o se convertirían en cenizas junto a su pasado? Todo estaba a punto de estallar. La sala se había convertido en un caos. El humo espeso irritaba los ojos y dificultaba la respiración. Mariana, con el collar de su hermana resplandeciendo tenuemente entre sus manos, sintió que el suelo temblaba. —¡Sofía, despierta! El grito se le escapó, desgarrador, impregnado de una mezcla de esperanza y miedo. Sofía abrió los ojos, pero su mirada parecía vacía, como si el mundo estuviera girando a su alrededor. —¡Todo se desmorona! —exclamó, mientras los recuerdos parecían atravesar su mente a una velocidad frenética. —No podemos quedarnos aquí. Clara, la madre, apareció con los labios sellados por la preocupación. El fuego es solo un símbolo, Mariana. Lo que debemos enfrentar es mucho más grande que esto. Su rostro era un mar de resoluciones quebradas, como un faro que parpadeaba bajo la tormenta. —¿Qué? ¿Qué quieres decir? La incertidumbre en la voz de Mariana se amplificó en el eco de la sala. Pero no había tiempo. Javier, con una sonrisa macabra, había dejado claro que no se detendría. La familia, Mariana, ha estado atrapada en un ciclo eterno de engaños. Es momento de que la verdad salga o todos arderemos. Las llamas comenzaron a lamer las paredes, recreando sombras danzantes que parecía devorar cada susurro del pasado.
Mariana sintió que la dimensión del horror se multiplicaba. «No, esto no puede ser el final», gritó, congregando a su familia en un rincón, donde la luz del collar iluminaba sus rostros. Justo entonces, el diario desgastado que Clara había traído cobró vida en su mente. «Los secretos de nuestra familia están aquí». Las palabras resonaron en su cabeza, como un mantra que clamaba por la verdad. «¿Dónde está el veneno que mencionaste, mamá? ¿Qué nos han hecho?» «Las raíces de nuestro linaje están infectadas por culpa de decisiones que tomaron nuestros ancestros. Cada muerte, cada traición, fue alimentando esta maldición», dijo Clara, su voz grave como el eco de un tambor perdido. «No podemos escapar». «Pero podemos enfrentarlo», interrumpió Sofía, levantándose con determinación. «El collar guarda la memoria. Lo que necesitamos está dentro». Con un gesto firme, tomó la prenda de las manos de Mariana y lo alzó al aire. Una explosión de luz llenó la habitación, como si traicionara las sombras con recuerdos olvidados. «Lo haré por ti, mamá», exclamó, y la energía se desató a su alrededor. Las llamas parecían retroceder por un instante, como si el poder de la verdad hubiera dominado el fuego mismo. Mariana entendió que no solo luchaban por su vida, sino por la reconciliación de un pasado que nunca había sido resuelto. «Salgan ahora», gritó. Carlos, empujando a sus hermanas hacia la salida, mientras el fuego se arremolinaba con una rabia insaciable. Mariana se aferró a Sofía, ambas sintiendo que un lazo indestructible se forjaba entre ellas. «No dejaré que esto nos consuma». Mientras atravesaban la puerta, Javier se interponía. Su sonrisa se transformaba en pura desesperación. «Nadie escapará de la verdad». Y entonces Clara avanzó, con el diario en la mano, gritando: «¡Esto se acaba aquí!». Desplegó las páginas. Y la luz del collar se volvió brillante, azotando el viento y haciendo retroceder a Javier, quien se desmoronó bajo el peso de los secretos comprimidos. El aire cambió. La casa, hartándose de la guerra de verdades, comenzó a sucumbir. A su alrededor se desmoronaba el mundo que alguna vez habían conocido. «Ahora», gritó Mariana, con el fuego zumbando a sus espaldas. Sofía y Clara se unieron en un último abrazo, mientras la familia se precipitaba al exterior, dejando atrás el pasado que había intentado dividirlos. Cuando finalmente salieron a la calle, el aire libre se sentía fresco y revitalizante. El sol brillaba entre las nubes de humo. «Luchamos y sobrevivimos», murmuró Mariana a su hermana. «Ahora somos más fuertes que nunca». En ese instante, una sensación de alivio lo invadió todo. Lo que habían enfrentado juntos había sido una travesía de dolor y revelaciones, y aunque el camino era incierto, sabían que la verdad, a pesar de su costo, los había liberado. Pero antes de que pudieran relajarse, por completo, una ráfaga de aire caliente azotó sus cuerpos. «No olvides la verdad», susurró la voz de su madre. Las cenizas caían como recuerdos efímeros, y Mariana supo que, aunque el pasado podría seguir acechando, el futuro les pertenecía. Era el momento de reconstruir. Y en el fondo, una voz resonó con una urgencia desbordante. «Tienes que suscribirte ahora. No dejes que la oscuridad consuma lo que viene». Destroza el botón de like ahora por el futuro de esta historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo y inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocerlo. No esperes ni un segundo más.